Manolo se ha puesto así, pero bueno, no me quedo en nada. Fijaos, yo creo que la noticia nunca es que Goliat masacre a David. Eso es la norma, eso pasa constantemente. Y por eso cuando de vez en cuando David le acierta con la pedrada de las cejas a Goliat, pues es una gran noticia que la escriben hasta la Biblia. Y yo creo que no es extraño que se cargasen a Bernie Sanders, porque el aparato del Partido Demócrata hizo trampas y fueron ellos los que enredaron para cargárselo. No fue la derecha, fue el propio Partido Demócrata. Y tampoco es extraño, fijaos, que en tantos lugares que se cargasen a Papandreou en Grecia, ¿no? Y pusieran a Monti. No es extraño que en Alemania se carguen a Die Linke para que se facilite el gobierno entre el Partido Socialdemócrata y Merkel. Y no es extraño en Francia que echaran del gobierno de Mitterrand a los comunistas. Estas cosas no son extrañas porque es la norma, tal cual ha funcionado la política en Europa. Lo extraño es que haya un partido con 5 millones de votos, que no le deba dinero a los bancos, que tenga un líder como Pablo Iglesias y que no le puedan doblar. ¡Claro que sí! Eso es lo realmente sorprendente. Porque de repente, fijaos, el juego que venía funcionando, si me apuráis, desde que en 1848 se aprueba el sufragio universal. Por supuesto, llamamos sufragio universal al sufragio universal masculino, ¿no? Las mujeres todavía tardaríais casi un siglo en poder votar, pero como el lenguaje lo escribimos casi siempre los hombres, por eso se dice que la fruta del pecado original, que si la manzana para arriba y si la manzana para abajo, no hay manzana en la Biblia, hablan del fruto. La manzana es una representación de la genitalidad femenina para decir que las mujeres son culpables hasta en eso, ¿no? Yo digo que si hubierais escrito vosotras la Biblia, fruta del pecado sería un platanito. Pero no es el caso. La cuestión es que, fijaos, yo creo que cada vez que, desde el sufragio universal, se planteaba si eso no sería un problema para el poder, gente como después Luis Napoleón Bonaparte o aquí Cánovas del Castillo decían unos, no, el sufragio universal es una barbaridad porque como hay más pobres que ricos, si votan los pobres, votarán a favor de los pobres. Y otros más asuntos decían, no, ya verás cómo les convencemos y nos van a votar a nosotros. Y encima van a estar contentos. Y lo planteaban así con ese cinismo. Y había mujeres, durante la Comuna de París de 1871 diciendo, cuidado con el voto, cuidado, que cuando nos lo conceden es porque hacen alguna cosa tramposa. Y planteaba un pensador que a mí me gusta mucho, Walter Benjamin, decía que si recordásemos el origen revolucionario de los parlamentos, no se habrían convertido en la caricatura en la que se han convertido. ¿Cómo es posible que se hayan pegado tantos tiros, se hayan hecho tantas barricadas, se haya encarcelado tanta gente para conseguir el voto, para que después el Parlamento se convierta en algo que a menudo produce bochorno? Algo no funciona. Y como planteaba Isa, aquí ocurrió algo que es precisamente lo contrario de lo que estaba ocurriendo en todos los lugares. Que de repente hay un grupo de gente que hace lo contrario de lo que se pensaba que tenían que hacer. Y lo contaba el roto. A los jóvenes les dijeron, a la puta calle. Y los jóvenes es lo que hicieron. Nos echaron de los trabajos y se fueron a la Puerta del Sol. Y cuando estábamos en la Puerta del Sol, ¿recordáis? Nos dijeron, ¿pero por qué estáis en la Puerta del Sol? Montad un partido. Y dijimos, vale. Y montamos un partido y nos dicen en el Parlamento, pero aquí no podéis estar así, poneos corbata. Y va Rafa Mayoral y se pone corbata. Pero se pone a hablar del Salvador Allende y les jode. La cuestión es que, fijaos, de repente ocurrió algo muy hermoso. Y es que a veces los pueblos se echan a la calle sin evaluar si van a ganar o no van a ganar. Sin saber cuáles son las posibilidades de éxito. Se echan a la calle simplemente porque entienden
que tiene que hacerlo. Y ahí hay, Pablo, algo que fíjate que yo le doy muchas vueltas siempre, y es que he discutido con Pablito, con don Pablo, que está aquí su madre, con don Pablo. He discutido mucho con Pablito y con el Ñiguito. ¿Se acuerdan cuando dijeron que nos habían pagado aquellos 200, no sé cuánto eran, $50.000 de Irán? Que yo dije, coño, qué bien, porque así ya vamos a poderle comprar a Echenique un dragón con ruedas para que vuele. Porque lo que no tiene sentido es que entraran $250.000, yo siguiera con mi moto Vespa, Pablo con su coche de mierda y llego con el triciclo de toda la vida. Bueno, que es muy tarde, no se me líen. Que les veo yo que se están enredando. Mañana sale todo en la televisión. Con mi amigo el Pantuflo. ¿El Pantuflo qué sabéis? ¿Qué sabéis? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba. El tonto sigue. Muy bien. Una limbo. Acaba la limbo. Lo que iba a deciros, fijaos, no es verdad que el revolucionario muerto sea un mal revolucionario, no es eso siempre verdad. Espartaco murió y sin embargo su muerte sirvió para alumbrar buena parte de las peleas posteriores. Yo creo que fíjate que no es el problema morir en la pelea, el problema es que no sepas por qué mueres y que los demás tampoco lo sepan. Yo creo que cuando uno pone en marcha peleas importantes, su tarea se convierte en un faro para las generaciones posteriores. ¿Pero qué hacemos aquí? Sino representar buena parte de las peleas que muchos de los que estáis aquí disteis en el pasado. Yo siempre he contado la historia de la Comuna de París, de esos señores derrotados, ¿no?, que bajaban de Montmartre, atados camino de la cárcel, del exilio, y un general a caballo le ordena al sargento desatarlos, ¿no? Y el sargento no entiende que me los desate, si los desata y a empellones los ponen contra una pared y allí mismo los fusilan, y el sargento no entendía. ¿Por qué ha hecho usted eso? Y dice, no sabes nada, estamos en 1871 y esta gente que tenía el pelo gris, esta gente que hemos separado por tener el pelo blanco, ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y por tanto los que tienen el pelo gris son los que tenían memoria y por tanto son los peligrosos, porque se han vuelto a levantar. Y a mí me gusta recordar esto porque una de las grandes mentiras fue que la democracia la trajo o el rey, o Fraga, o Suárez, la trajisteis los del pelo blanco y el pelo gris, que seguís en la misma pelea, en la misma pelea. Y entonces, os decía que el 15M puso en marcha algo que yo leí una vez en una pintada en Buenos Aires, que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, no había interiorizado la imposibilidad del cambio. Y el 15M se echó a la calle y dijo, solamente, fijaos, dijo no que traía respuestas, sino que traía preguntas. Y preguntó a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y le preguntó a la economía, en contra del artículo 1 de la Constitución, oye, si somos un Estado social, ¿por qué me expulsas y por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros y de políticos corruptos? Y bastaron esas dos preguntas para desbaratar el relato que decían que habíamos vivido nosotros por encima de nuestras posibilidades. Y fijaos que yo creo que ese gran logro del 15M fue construir un relato diferente. ¿Y sabéis qué hizo? Fue que dinamitó lo que planteaba Joseph Stiglitz, que sabéis que era un premio Nobel de Economía, porque se pasó al lado de los buenos. Porque de repente, cuando San Pablo veía una zarza consumir y que nunca se acababa, este vio un par de continentes arder y dijo, esto es una locura. Se sentó mal y de repente dijo, esto se ha acabado, ya no podemos seguir con esta lógica. ¿Y sabéis qué decía Stiglitz, ese premio Nobel? Que el principal logro del modelo neoliberal, esta sociedad donde quieren que todos seamos empresarios de nosotros mismos, que vivamos peleados unos con otros y que vivamos de alguna manera interiorizando que la vida es así, de desastre, de competitiva, de individualista y de alguna manera, ya digo, deshumanizada. Decía Stiglitz que el logro del modelo neoliberal fue convencernos de que no había alternativa. El gran logro. Y de repente, fijaos, llega el 15M y dice, no te creo ninguna de tus mentiras. Y de repente se quedaron como diciendo, pero ¿cómo no me crees?
si he hecho todo lo posible para que me creáis, y pues no te creo. O sea, ya no te creo absolutamente nada. Y de repente, fijaos, de esa posibilidad de construir un relato, nacimos nosotras y nosotros. Y al principio, como nos miraban, ¿recordáis? Esos son unos frikis, nos llamó el gurú del Partido Popular. Luego, ya vinieron las encuestas y me dijo, oye, que estos van como un cañón. Y le dijo a Rajoy, pero no éramos frikis, es que ya se duchan. Y ahí entonces empezó a cambiar la cosa. Decían que no nos duchábamos. ¿Recordáis? Que no nos limpiamos, ¿sabes qué? Yo recuerdo que fui a televisión con Pilar Cernuda, que había dicho la semana anterior que es que olía mal el Parlamento. Y que había piojos y tal. Entonces empecé yo a hablar. Así es. Y yo empecé a hablar y dije, señor Cernuda, hoy me he duchado 2 veces. Una me parecía poco. Y me miraba así como diciendo, ¿no? Bueno, lo que iba a deciros, fijaos, importante, es que de repente ese nacimiento de la desobediencia, de cambiar los relatos, de no creer las mentiras de los poderosos, nos convirtió en una fuerza política que al principio, ya digo, pasó desapercibida, nos ignoraban, luego se reían de nosotros, pero llegó un momento en donde dijeron, les tenemos que tomar en cuenta. Y cuando dijeron que nos tenían que tomar en cuenta, ¿qué empezaron a hacer? A disparar contra todas las caras conocidas, pero de una manera implacable. Y tiene razón Manolo, no hacían su trabajo. Nos contaban los periodistas que tenían mandatado los lunes que buscasen cosas contra nosotros. Y tenían la obligación de buscarla. Y otros, muchos en paro, cobrando 60 euros por la pieza, salían a buscarla. Y sabían que si decían una noticia favorable a nosotros, no se la iban a comprar. En cambio, si llevaban una noticia donde decía cualquier cosa que pudiera ser susceptible de ser interpretada como crítica para nosotros, esa sí se la compraban y se la publicaban. Y al final entraba esa lógica perversa del modelo capitalista, de la precariedad laboral de los periodistas, de la ética flexible de muchos periodistas y también de los mandatos terribles de unas empresas de medios de comunicación que hace mucho tiempo que renunciaron a ser decentes. Y empezaron a disparar, pero ¿con qué inclemencia? Claro, yo siempre digo, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Pues como Gila, que nos fusilaron mal. Pero ¿cómo dispararon? Cuando planteabas eso de... Un día estaba yo en casa y me dice una hermana mía, pon la tele, que sales. Y yo, no me extraña, claro. Pero déjalo. Y dice, sí, ponla. Y yo, joder, ¿cuál? Y dice, 13TV. Y yo, eso no, es duro. Y ya la pongo y había un programa que se llamaba Desmontando a Monedero. Pues había una chica, supuestamente una alumna mía, salía así, oscura, con el cuello así como la niña del exorcista. Y estaba todo oscuro y se oía la música de... Como la de... Cuando le acaban el puñal, se coge... Monedero. Entonces a mí aquello no me lo podía creer, ¿no? Entonces habla la chica y se dice... Monedero. Con la voz distorsionada. Simple guardia civil del siglo XIX y obispo Rijón. Y decía, monedero. En clase pone un lado a los negros, a los inmigrantes y a los minusválidos. Y en el otro nos pone a los normales. Y el carro respuesta, intolerable, escuchémoslo otra vez. Monedero, en clase, pone un lado a los negros, a los minusválidos y a los inmigrantes, y en el otro a los normales. Intolerable, y ¿sabes, San Sebastián? Y es que esto es la que van a hacer en España. La que nos van a liar. Bueno, más allá de la broma, fijaos, los ataques han sido inclemente. Han buscado, fijaos, matarnos civilmente. Han intentado intervenir en todos nuestros procesos, intentando disparar contra Pablo el primero, contra mí, contra Carolina, contra Íñigo, contra Tania, y ahora, contra Ramón. Y siempre, fijaos, que han disparado, ha coincidido con algún proceso que era relevante para la fortaleza de este proyecto. Y fijaos que
ha ocurrido algo que creo que es muy relevante y que creo que explica todo lo que estamos discutiendo. Y es que, por fin, esta semana pasada, se ha cerrado un ciclo. Un ciclo que hace 3 años, cuando empezamos a pensar en este proyecto, decíamos, esto es un obstáculo. Porque el 15M sí que lo dijo. ¿Recordáis? Decía el 15M, PSOE, PP, la misma mierda es. Y yo siempre decía, no es justo, no son la misma mierda, cagan parecido, pero no son la misma mierda. ¿Por qué? Por 2 cosas. Por un lado porque somos el único país de Europa, el único país, que no tiene una extrema derecha parlamentaria. ¿Por qué? Porque están en el Partido Popular, obviamente. Claro. Obviamente. Muy bien. Claro que sí, profesor. Y el problema es que como tenemos un Partido Popular que le huelen los pies y los sobacos a franquismo, pero de una manera bien firme, hay mucha gente que mira al Partido Popular con esa radiografía franquista que aún lleva y ven al PSOE y dicen, joder, el PSOE es casi bolchevique en comparación con este Partido Popular. Y la gente, fijaos, en ese juego ha intentado querer ver en el Partido Socialista una realidad que ha tenido pruebas para descalificar, pero no lo ha hecho. La reconversión industrial, la OTAN, la corrupción, la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, el Tratado de Maastricht, los recortes después de todo tipo, la reforma del artículo 135, la corrupción. Y hay mucha gente que seguía diciendo, no, pero es que el PSOE y el PP no son lo mismo. Y decíamos, es verdad. Sobre todo porque los militantes del PSOE y los votantes del PSOE no son iguales, y eso es verdad. Y aunque sea porque tienen una lectura mítica del Partido Socialista, había siempre que respetarlo. Y entonces, ¿qué decíamos nosotros hace 3 años? Va a ser muy difícil que podamos reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, que hay que reinventarlo con las novedades que incorpora el siglo XXI, mientras que haya mucha gente que siga pensando que el Partido Socialista es un partido que representa a la izquierda. Y ese era un problema. ¿Qué ocurrió? Que nosotros contábamos con que el Partido Socialista fuera a sí mismo desenmascarándose. Y eso iba a necesitar su tiempo, pero estábamos convencidos de que el Partido Socialista iba a desenmascararse. Y mira que ha habido momentos esenciales. Es que no sé si habéis leído que el líder moral del PSOE, no estoy hablando de Felipe González, que es un lobista, consejero de gas natural, que graba vídeos pidiendo dinero para un broker iraní que tiene el dinero en Panamá, luego los dirán somos nosotros. Y Felipe González grabando esos vídeos, no, me refiero a Fernández Villa, el líder del PSOE en Asturias, imputado, lo habréis leído ayer o antes de ayer, en algún medio digital, no lo habréis leído en El País, imputado por quedarse en las dietas de sus compañeros y el dinero de los jubilados de la minería. El referente moral del Partido Socialista, dices, es trágico. Pero todavía hay mucha gente que decía, no, pero bueno, pero... ¿Qué ocurre? Que la semana pasada, el Partido Socialista, que se presentó a las elecciones con el no es no, que se presentó a las elecciones simplemente con el mensaje nunca le daremos el poder al Partido Popular, le dio el gobierno al partido más corrupto de Europa, al más corrupto de la historia de España, al PP de la Gürtel, de la Púnica, de la Serna, de Rato, de Cotino, de Barberá, de González, de Granado. ¡Uf! Y ya hay mucha gente que dice, esto no va más. Y fijaos, se les ha roto el juego que es esencial en el modelo en toda Europa, el juego de 2 partidos que vocean, hacen como que se golpean, pero no se golpean, y que siempre que uno cae está el otro. Y recordáis que fue la propia derecha, uno de los bancos, el que dijo aquello de que siempre tiene que estar o el PSOE o el PP en la oposición, porque si no la oposición va a ser Podemos, y entonces esto va a ser terrible, porque entonces el siguiente en gobernar van a ser los de Podemos. E intentaron mantener siempre el juego de que uno de ellos estuviera en el gobierno y el otro en la oposición. La semana pasada se ha terminado ese baile. Y porque se ha terminado ese baile, empiezan nuestros problemas. Porque de repente empiezan a señalar otra vez a Pablo como alguien a batir. Porque de repente Pablo se convirtió la semana pasada en el jefe de la oposición. En el jefe de la oposición. Pero no porque lo dicte nadie, sino porque lo dicta el sentido común. Porque es el único partido que se ha opuesto al PSOE, al PP y a Ciudadanos. Y entonces,
Y entonces, en mitad de eso, resulta que están nuestros procesos internos. Un proceso interno, fijaos, donde de repente aparece este poder que decide entrar en nuestras primarias, no porque les hayamos invitado nosotros, sí les hemos invitado, hemos dicho, pues, metes en Podemos, participa en Podemos.info y te inscribes en Podemos y votas. Pero eso no les gusta. ¿Sabéis por qué? Porque están acostumbrados a votar todos los días. Ahí está. Y como tienen donde votar todos los días, no les apetece meterse en donde nos metemos los mortales. Y de repente, fijaos, decidieron entrar en las primarias. ¿Por qué? Porque algo tienen estas primarias de Madrid. Algo tienen que ver las primarias de Madrid con todo esto que os he contado. Y esto creo que es muy importante que lo clarifiquemos. Mirad, hemos estado casi 3 años con 7 procesos electorales, sin pedir ni un euro a los bancos. Eso nos convierte profundamente peligrosos. En estos 7 procesos electorales los hemos hecho a pulmón, con los riñones, con vuestro apoyo, con vuestro esfuerzo, y nosotros constantemente, viniendo ahora para acá, yo decía, ya no me da más cuerpo. Es que en las elecciones de junio, yo me hice aquí 30 mítines. No, joder, para no ser dirigente, me estáis explotando. Te lo agradecemos. Soy un dirigente líquido, que diría Sigmund Bauman. Líquido. El poder en la sombra. Me gusta, ¿no? Y para bailar. Bueno, que termino. Os decía que de repente algo tenía este proceso de primarias, cuando entran en tromba todos los poderes a decidir quién no tiene que ser el secretario general de Madrid. Y ahí ocurre algo, compañeras y compañeros, amigas y amigos, ahí ocurre algo que tenemos que clarificar. Y yo lo he intentado hacer estos días, y yo también he entrado en tromba. Es decir, yo pensaba que después de las elecciones de junio volvía a mis menesteres, pero de repente encontré que estaba pasando algo muy muy relevante que me obligaba a hacer otro esfuerzo, que nos lleva a estar aquí esta noche, igual que el esfuerzo que habéis hecho muchas y muchos de vosotros. ¿Y sabéis qué tiene que ver con eso? Con lo que os planteaba de que 7 procesos electorales no nos han permitido discutir qué queremos ser de mayores. 7 procesos electorales nos han llevado a primar la táctica y abandonar la estrategia. A primar el cómo y olvidar el para qué. Y han sido 7 procesos electorales donde hemos estado siempre surfeando la ola. Y siempre peleando contra poderes muy poderosos. E intentando encontrar un hueco. Y lo hemos hecho bien. 5 millones de votos. Pero recordáis que hemos planteado constantemente que estábamos sacrificando lo que nos hacía precisamente diferentes, que eran los círculos. Y que de repente, lo que entendíamos al comienzo, que un partido político que no tiene unos círculos que le mandatan, que le establecen cuáles son las necesidades populares, que le siguen los revocatorios de mandatos, que te tienen una rendición de cuentas horizontal, no vertical cada 4 años, sino cotidiana, que nos están vigilando en la propia cotidianidad porque estamos conviviendo todavía juntos y que de repente, ¿cómo puede ser? Dice, no, es que me he levantado a desayunar y había un Jaguar en el garaje. Me pasa a todo el mundo. Y vosotros que no sabéis comprar, tanto Ikea, a ver quién ha comprado un armarito con arriba un milloncejo. No sabéis comprar. Entonces, fijaos, esa falta de discusión nos fue llevando a tener diferencias en el proceso interno basadas en la táctica, en el cómo. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que a fuerza de insistir en la táctica, a veces las tácticas se convierten en estrategias. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué es lo que yo he intentado clarificar? Claro que hemos tenido discusiones internas, pues claro, pero si hay discusiones en un matrimonio, ¿cómo no hay discusiones en una formación política? Pero si en una junta de vecinos se montan unos jaleos que para qué. ¿Se nota que Podemos? No, nos llevamos muy bien, pero sí, pero nos partimos la boca ideológicamente porque tenemos diferencias. Pues claro, y esas diferencias, fijaos, a mí me preocuparon. Porque yo creo que la firmeza de Pablo y de otros compañeros hizo que en las 4 grandes discusiones que hemos tenido triunfara el sentido común, y es lo que nos ha traído aquí. Y mi miedo fue que la discusión de Madrid se podrían otra vez reeditar. Esas 4 discusiones que ya habían sido derrotadas en el ámbito del conjunto del Estado. La primera era muy evidente, ¿recordáis? ¿Qué hacíamos con Ciudadanos? ¿Lo criticábamos o no lo criticábamos?
Porque hay gente que decía, no critiquéis a Ciudadanos porque como le cae simpático a la gente, si criticamos a Ciudadanos, perdemos votos. Nos metemos con los demás, pero no con Ciudadanos. Y otros decíamos, es que este es el partido del IBEX 35. Y de repente Ciudadanos era eso. Y dijimos algunos, hay que señalar a Ciudadanos. Teníamos razón. Otra discusión, ¿qué hacemos con el PSOE? Y algunos decíamos, el PSOE es rehén de su propia biografía. El 15M nació contra Zapatero. Fueron ellos los que cambiaron el artículo 135 de la Constitución. Son ellos los que están diciendo una cosa en Madrid y haciendo otra en Bruselas con el TTIP. Ellos son rehenes, están sus jefes de Bruselas, sus jefes de Alemania, están gobernando juntos. El Partido Socialdemócrata Alemán está gobernando junto con Merkel en Berlín. Y por tanto es muy difícil que el Partido Socialista pueda cambiar. Y decíamos algunos, en el momento en que Sánchez intente algo, que creo que no lo va a intentar, se lo van a tumbar. Y yo decía también, pero vamos a ver, no nos engañemos, es que cuando hubo las elecciones europeas y tuvo que dimitir Rubalcaba, aquel que había ganado una primaria, ¿recordáis? Que regresó y dijo, he vuelto. Y decía, pero ¿a dónde habías ido? ¿Recordáis que de repente hay un congreso extraordinario y se buscan, Susana Díaz y Felipe González, busca a uno jovencito, sin mochila, morenito hasta en diciembre, sin pasado, uno que pensaban que se tenía que parecer a Pablo Iglesias, le salió que se parece más a Julio Iglesias, pero no importa. Y este tipo que nunca se había mojado en ninguna de las peleas ideológicas de la izquierda europea, ni con Jeremy Corbyn, ni con Sanders en Estados Unidos, nunca. Era un burócrata del partido desde que tenía 20 años. Y ese es el que buscan para pararle los pies a Eduardo Madina. ¿Recordad? Madina, que era la renovación, supuestamente por la izquierda y generacional. Y este se ofrece para pararle los pies a Madina. Y luego era Sánchez el que venía a renovar el Partido Socialista. Digamos, ¿pero somos tontos o qué? Y había compañeros nuestros que decían, seamos flexibles con el PSOE. Y decíamos, nos hacen la cama, nos hacen como le han hecho a Lula en Brasil. Son los que luego te traicionan. Les damos un pulmón de oxígeno, nos van a dar el abrazo del oso. Es mentira el Partido Socialista. Y por eso, fijaos, decíamos, cuidado, y planteamos una cosa que explicamos muy mal. Vale, hay que intentar formar gobierno, porque los militantes del PSOE y los votantes del PSOE siguen pensando que es un partido de izquierda. No podemos no pactar con ellos. Y dijimos, vamos a pactar con el Partido Socialista. Pero les dijimos, de igual a igual. ¿Y qué construyeron los medios? Solo les interesan los cargos, solamente les interesan los sillones. No habéis escuchado ni una sola vez, ni una. Nadie que recuerde que Pablo Iglesias dijo, si yo soy la molestia, me quito. Nadie lo recuerda. Todo lo que plantean es simplemente, no, es que querían los cargos, y querían el CNI, y querían... No, queríamos garantizar que el PSOE no nos mintiera. No nos fiamos. Entonces, fijaos qué ocurrió, y ya de verdad que voy a terminar. Ocurrió que el Partido Socialista era, como ha planteado Manolo, lo que ha tenido que reconocer finalmente Pedro Sánchez, tarde enviaste, pajarito. Un partido gobernado por los intereses externos, por los poderes fácticos, y donde él era una marioneta, donde al final dice, a ver si me puedo escapar diciendo que soy la renovación. Pero era todo una mentira. Pero hubo compañeros que nos dijeron, había que haber sido más flexibles con el PSOE. Y uno piensa, ¿con cuál? ¿El que mandataba a Lierta? ¿El que mandataba a Felipe González? ¿El de Susana Díaz? ¿El de Pedro Sánchez, el que buscaron para frenar a Madina? Tercera gran discusión que tuvimos, la unidad de la izquierda. Yo entendí que en diciembre no era posible, porque Cayo Lara, que es un tipo muy honesto, también es una persona que nunca entendió el 15M. Y por tanto era muy complicado que en diciembre fuéramos juntos porque había demasiadas cuestiones que no encajaban. Y por tanto compartíamos ser los de abajo frente a los de arriba, pero no compartíamos lo nuevo frente a lo viejo. Y no era posible. Pero igual que no era posible en diciembre, era imposible no hacerlo en las elecciones de junio. ¿Sabéis por qué? Porque en la calle, si hay algo que yo escuchaba de todas vosotras y vosotros, cada vez que los veíais era unidad, unidad, unidad. Claro que sí. Vosotras y vosotros. Sí. Vosotras y vosotros. Sí, Juan Carlos, sí. Pero había compañeros que decían, no hay que juntarse. Y tuvimos una discusión, pero como las discusiones eran siempre tácticas y nunca eran de fondo, yo decía, nacimos para reinventar el espacio tan llamado de izquierda,
Y esto de juntarnos con Izquierda Unida y reinventar otra cosa es una de las cosas que nos habíamos mandatado a nosotros mismos cuando nacimos. Ya, pero no conviene, o sí, era otra vez la táctica, la táctica. Y el último elemento, que lo habéis vivido todas y todos, era si había que darle o no había que darle el gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y vinieron todas las presiones, qué mesecitos de presiones. Todos los medios diciendo que nos hundíamos, alimentando las divisiones internas, inyectando ahí a ver si había eso que los que sois más mayores que hacen las dictaduras, ¿no? Decir, tu compañero ya ha cantado, ¿no? Esas cosas que hacían, ¿no? Las dictaduras, como diciendo, no, ya se han peleado entre ellos, ya están rotos, ya intentando alimentar eso. Y había gente que dijo, y hubo gente que dijo, pero por táctica, amigas y amigos, que decía, vamos a darle el gobierno porque así ganamos solvencia. Que fue una discusión que tuvimos con Andalucía. Había gente que decía, como la gente nos ve como un partido hiperradical, le damos el gobierno a Susana Díaz y así nos van a ver como buenos chicos. Y algunos decíamos, si damos el gobierno a Susana Díaz, estamos muertos. Nos vamos a cargar en las espaldas la corrupción de ese gobierno y a ver con qué cara vamos después a decir nada después de haber sostenido al PP más corrupto. Claro que sí. Y la conclusión correcta fue que no había que dar el gobierno a una alianza entre el PSOE y Ciudadanos con el programa económico escrito por el IBEX 35, donde se seguía manteniendo el mismo programa económico. Y yo decía, es que además, ¿sabéis qué va a ocurrir? Que es que el PP encantado, por lo menos una parte del PP dice, se libran de Rajoy. Están en la posición que, un año, si es que va a estar en la calle Rafael Hernando con Fidalgo diciendo, hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. Y nosotros con cara de pendejos, y estos en la calle, el PP en la calle diciendo una huelga general. Y nosotros diciendo, claro, ahora quéjate, no haber que dar al gobierno, pues claro. Y había en cambio compañeras y compañeros que seguían insistiendo, es que nos falta solvencia. Y por tanto, ganamos solvencia si somos amables con el Partido Socialista. Decíamos, si es que no es así. No lo entendí. En estas 4 peleas, Pablo siempre estuvo bastante claro. Bastante claro. Otros menos. Os decía que en esa pelea he visto el riesgo de que reeditáramos en Madrid la recuperación de esas 4 cosas que habíamos superado. Y es la razón que a mí me ha llevado a estar otra vez tan beligerante y tan presente en esta campaña electoral. Porque creo que si hemos llegado hasta aquí, siendo jefes de la oposición, con 5 millones de votos y otro millón que va a venir porque no se ha ido a ningún lado sino a su casa. Si eso lo podemos conseguir es por haber mantenido esa firmeza. Y yo decía, es que si lo perdemos en Madrid, estamos perdidos. Si en Madrid lo perdemos, y por eso termino diciendo que el hecho de que yo me haya posicionado y el hecho de que esté aquí pidiéndoos que hagamos hasta el último minuto todo lo posible para votar por Ramón Espinar, es porque lo que significa todo esto que os he contado y que expresa en el conjunto de España Pablo, lo representa aquí, en Madrid, Ramón y el equipo que le acompaña. Muy bien. Claro que sí, Ricardo, lo entendemos. ¡Sí se puede! 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 ¡Y un paso atrás, compañeros! Ni para coger fuerza. Ya está. En 1977, muchos de vosotros estabais en huelgas. Y eran huelgas que eran políticas, porque estabais peleando, todavía no había ni constitución. Y en aquellos entonces había unos dibujos animados que eran de Marco. El pobre, su mujer, su madre, por problemas laborales se había ido a los Andes. Y el pobre estaba buscando. Y en el 77, en una huelga en la SEA, va el responsable de la fábrica, un alemán, y le dice a García, que era el sindicalista, le dice, pero García, otra huelga, ¿pero qué queréis? Y García le dice, queremos que Marco encuentre a su mamá. Queremos todo, brother. Eso lo que estaba significando es que cuando uno tiene claridad, asalta los cielos. Cuando uno tiene claridad,
no tiene miedo. Cuando uno tiene claridad, sabe con quién se está jugando los cuartos. Cuando uno tiene claridad, hace la lectura madrileña, española y europea. Cuando uno tiene claridad, sabe que nos está mirando el mundo. Porque, por lo que os decía antes, somos la única fuerza política que está resistiendo a lo que ha hecho siempre el poder para silenciar a una fuerza política que sin miedo representa a la mayoría. Eso es Ramón Espinari y su equipo. Eso es Madrid. A buscar hasta el último voto, hasta las 12 de la noche. Gracias, Juan Carlos.